Bueno, bienvenido. Entonces les estaba haciendo una pequeña introducción respecto a tu presentación, hablándoles de que vas a hacer un acercamiento interesante a todo lo que es la patología aortillaca bajo técnicas modernas que nos permiten tener resultados mucho más estables y resultados a largo tiempo adecuados que pueden ser comparables de mejor manera respecto a la cirugía convencional abierta. Te dejo, Juan Carlos. Adelante, por favor. Doctor, muchísimas gracias. Pido mil disculpas. Parece que hubo un problema con el micrófono acá en la computadora, pero no hay ningún problema, ya se solucionó. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Napoleón, por la presentación. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de sesiones que están diseñadas para abarcar algunos temas sobre planificación, medidas y perspectiva para el sistema cardiovascular. No nos queremos quedar solamente con el tema de planificación. Queremos que este sea un espacio donde todos puedan compartir sus inquietudes, sus dudas y las cosas que pueden haber vivido en sala de operaciones o en algún implante para poder sacarle el máximo provecho. Les voy a pedir, por favor, si pueden mute sus micrófonos para que todos me puedan escuchar, porque yo tengo el retorno de todos los micrófonos de los participantes. Entonces, sería ideal, por favor, que me ayuden con... Muy bien. Entonces, empecemos. La sesión del día de hoy es una sesión que a mí en lo particular me entusiasma, porque las dilataciones o la enfermedad propiamente de la aorta abdominal es la más frecuente entre todas. Por lo tanto, yo creo que esta primera sesión es una buena manera de iniciar esta serie de sesiones. El tema de hoy es solución para aorta abdominal e ilíacas. Si me lo permiten, vamos a empezar. Como les comentaba hace un momento, el Global Health Observatory publicó esta data del 2018, no hay data actualizada a la fecha. Esto lo pueden encontrar todo en la página de la Organización Mundial de la Salud. 17.5 millones de personas mueren al año aproximadamente por enfermedad cardiovascular. De esta, la que está a la cabeza en las listas de mortalidad es la enfermedad arterial coronaria, que representa el 31% de las muertes en todo el mundo. Si vamos a hablar de aorta, ¿por qué hablo de esto? Porque si recordamos la fisiopatología de la enfermedad arterial coronaria, estamos evidenciando que esta ocurre por inflamación, seguida por una proteólisis guiada por metaloproteinasas y finalmente apoptosis, que genera la degeneración, valga la redundancia, de la pared de la arteria. Entonces, estas dos comparten la fisiopatología. El hecho de que un paciente tenga enfermedad arterial coronaria aumenta 5 veces el riesgo de que este paciente ya tenga concomitantemente enfermedad aórtica de algún tipo. Quise dividir la enfermedad aórtica. Hay muchas formas de dividirlas, pero me pareció conveniente dividirlas de esta forma. Como pueden observar, las dividí entre dilatación, disección y rotura, haciendo un hincapié que la disección es la fase final del síndrome aórtico agudo, en el que encontramos la úlcera ateroesclerótica penetrante, el hematoma intramural y finalmente la disección. Nosotros tenemos esto como patología y debemos de elegir un manejo conservador, un manejo quirúrgico convencional o un manejo endovascular. Esa pregunta, ¿cuál de ellos se escoge? Es la pregunta que les voy a responder en breve. Si nosotros dividimos la patología aórtica aneurismática, vamos a ver que el 80% de estas dilataciones las vamos a encontrar en aorta abdominal infrarrenal. Y como dato adicional, según el Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos, se registran aproximadamente 10.000 muertes a causa directa de aneurismas rotos en Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene una población superior a los 300 millones. ¿Pero para qué nos sirve esto? Pues extrapolando lo que sucede en Estados Unidos a la realidad peruana específicamente, aquí nosotros tenemos poco más de 30 millones.
Entonces debemos esperar aproximadamente 1000 muertes al año. La pregunta la tiro al aire. ¿Cuántas de estas personas son oportunamente diagnosticadas y tratadas? Yo podría decir menos del 40%. Quiero además hacer una pequeña acotación salvando las diferencias entre Estados Unidos y lo que pasa en Latinoamérica, porque nosotros conocemos que la patología aneurismática de la aorta se presenta con mayor frecuencia en la raza caucásica. Tal vez extrapolando no sean 1000 pacientes, pero debemos andar en ese rango. Entonces, tenemos una persona con dilatación de la aorta. ¿Cuándo decidimos la intervención? Esta guía NICE fue publicada ahora en marzo del presente año y considera la reparación endovascular en aneurismas sintomáticos, dígase por aneurisma sintomático un paciente que tenga un aneurisma y que venga con dolor, cuyo signo nos representa a nosotros ruptura inminente, pero no solamente el dolor es un aneurisma sintomático, aneurismas complicados con embolismos, con trombosis, con enfermedad vascular periférica sintomática. Estos también entran y están englobados dentro de la consideración para repararlo. Luego tenemos aneurismas de más de 4 centímetros con crecimiento acelerado. ¿Qué cosa es crecimiento acelerado? Es el crecimiento del aneurisma más de 1 centímetro al año. Y finalmente, consideramos la reparación en todos los aneurismas que tengan más de 5.5 centímetros. Tengo que hacer una pequeña salvedad acá porque estoy seguro que todos leemos mucho sobre patología aórtica. Y existe también la clasificación de aneurismas atípicos que tienen también criterio de reparación. Dentro de estos encontramos los aneurismas micóticos, los aneurismas saculares, que solamente por su morfología, sin importar su tamaño, tienen indicación de ser tratados. Este es un pequeño chart que les puse, que saqué de un metaanálisis que compara el IVAR-1, este estudio inglés que data de los años 90, luego el DREAM de Holanda, el OVER de Estados Unidos, algunos estudios en Francia y en los Países Bajos, que estudiaron comparativamente los resultados, o mejor dicho, la mortalidad entre la reparación abierta convencional y la reparación endovascular. Y la conclusión fue que la mortalidad en la cirugía endovascular disminuye en 66% comparada con la cirugía abierta. Entonces estamos ante un panorama bastante claro. Un paciente con dilatación de la aorta abdominal, con criterios de tratamiento, pues cuando debemos de escoger el tratamiento, creo que el adecuado y el más pertinente sería la reparación endovascular. A continuación, les voy a poner algunos títulos de artículos de revisión que todos tienen algo en común, tratando de introducirnos de a pocos a la cirugía endovascular. Estos son estudios antiguos, son estudios que datan de los años 90, del 2001 aproximadamente. El primero, que dice Lessons Learned from the Long-Term Follow-up of a First Generation Aortic Stent Graft, es un estudio del año 94, pocos pacientes, pero lo que se observó en estos pacientes que se trataban con prótesis rígidas de primera generación era que se generaba casi en la mitad de ellos una migración distal del stent aórtico, probablemente por pobre fijación a nivel del cuello. El siguiente estudio que habla sobre Analytical Modeling of Numerical Simulations of Force in an Endoluminal Graft es un estudio más o menos que nos habla de la fuerza cíclica o la fuerza hidrostática a la que son sometidas las prótesis abdominales bifurcadas y la consecuencia que es que éstas migren en dirección caudal. El siguiente estudio que les puse es The Impact of Stent Design on Proximal Stent Graft Fixation in the Abdominal Aorta. Este estudio concluye que la fuerza de desplazamiento de una endoprótesis aórtica es 6 veces menor a la fuerza de desplazamiento que necesita para que se dañe una anastomosis en caso este paciente haya sido sometido a reparación abierta.
Finalmente, Systematical Review and Meta-Analysis of Migration After Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair. Este estudio nos habla de que predictores de fracaso de la terapia endovascular, y nuevamente apunta a la longitud del cuello proximal y al diámetro del aneurisma. ¿Qué es lo que trato yo de explicar con estos artículos de revisión? Miren ustedes cómo o por qué es que fracasa en un principio la terapia endovascular. Todos estos estudios han hablado de características modificables en los stents aórticos, y esa es la dirección en la que va la terapia endovascular. Finalmente, déjenme ponerles este pequeño quote que compartió conmigo uno de mis profesores el día de ayer. Es un estudio, el Eurostar Experience, que es un estudio multicéntrico europeo, ¿no es cierto?, que concluye algo sumamente importante. Estudia el fracaso de algunos de estos procedimientos. Compara tres grupos, básicamente un grupo con Endolic tipo 2, un grupo con Endolic tipo 1 y tipo 3, y un grupo sin Endolic. Los pacientes con Endolic tipo 1 y tipo 3 son los pacientes cuya tendencia a la dilatación aneurismática y finalmente a la ruptura es mayor en comparación con los pacientes con Endolic tipo 2 y con los pacientes que no presentan Endolic. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque la presencia o no de Endolic tipo 1, sea A o B, o tipo 3, nos habla de características relacionadas con los dispositivos endovasculares, lo cual a mí me parece sumamente importante y me abre la oportunidad a presentarles la cuarta generación de la prótesis abdominal Etegra de CryoLife. Esta es una prótesis con muy alta ingeniería que presenta ciertas características que nos van a ayudar a que los procedimientos endovasculares en aorta abdominal infrarrenal tengan más posibilidades de perdurar en el tiempo. Primeramente, el doble stent asimétrico. Son stents que tienen 7 milímetros de altura, están separados aproximadamente por 3 milímetros de tela cada uno, y lo que nos va a brindar es una fijación mucho más óptima. Como pueden ver, los stents proximales en relación a los stents a la mitad de la prótesis tienen más superficie, son más largos. Por lo tanto, la superficie de acoplamiento entre la prótesis y la aorta es mayor. Y como conocemos, la fuerza radial es una de las características importantes que va a prevenir la migración y la optimización del cuello proximal. Stents asimétricos en esta nueva prótesis nos permite trabajar en cuellos un poco más angulados. Un stent oval y el inner stent a nivel de la bifurcación nos optimiza el flujo distal. Esa turbulencia que se generaba por la fuerza hidrostática de la que hablaba en uno de los estudios, que hacía que la prótesis tienda a la migración distal, es parcialmente corregida mediante este tipo de dispositivos y de tecnologías a las que son agregadas a este tipo de prótesis endovasculares de última generación. Y finalmente, en cuanto al diseño de la prótesis per se, tenemos un stent distal que tiene 12 milímetros de altura y que nos permite también optimizar el anclaje distal. Anclaje distal que el día de hoy, como todos ustedes saben, está en boga. Ya creo que bastante estudiamos el anclaje y la importancia del cuello proximal, pero ¿qué es la distal? ¿Qué es lo que está pasando en los estudios a largo plazo, a 5 años? ¿Qué se está evidenciando? Eso lo discutiremos en breve. Y finalmente, esta nueva prótesis de cuarta generación con un sistema de tip capture totalmente rediseñado, donde la bala proximal es atraumática o cónica en la parte distal, lo que permite una recaptura de la prótesis óptima sin riesgo de que se atraquen uno de los stents del free flow para la fijación suprarrenal, sobre todo si estamos hablando que esta prótesis ya está indicada en cuellos de 75 grados. Ahí la tienen. Como mencionaba al inicio, esta pequeña presentación va a hablar sobre soluciones para aorta abdominal e ilíacas. Y acá me adelanto en presentarles
algunos ya lo conocen, el iliac branch. El iliac branch es una prótesis que tiene la misma tecnología de stents asimétricos, la misma tecnología del U-shape stent a nivel de la bifurcación de la pata corta con la que se canula la arteria hipogástrica. Esto optimiza que la pata se abra, optimiza el flujo hacia la arteria hipogástrica, y los stents asimétricos hacen que esta prótesis tenga una acoplabilidad impecable. Para los que la han utilizado es sumamente dinámica, es muy fácil de colocar y el éxito quirúrgico habla por sí solo. Bueno, espero que esta pequeña introducción haya sido agradable para todos ustedes y ahora sí, manos a la masa. Empecemos con el Planning Workstation para aorta abdominal e ilíaca. Antes de comenzar y de dar los tips con los que debemos de analizar nosotros nuestras imágenes, quería compartir ustedes algunas de las preguntas que todos queremos responder cuando realizamos la planificación de un caso de aorta abdominal. Los accesos es lo más importante, es lo que va a hacer que el paciente sea compatible con la realización de este tipo de procedimientos. No solo importa el diámetro, importa escoger cuál de los dos accesos o qué lado de los accesos debemos utilizar. Debemos evaluar la tortuosidad de los vasos, debemos evaluar la presencia de calcio, la presencia de trombo, la presencia de estenosis. ¿Okay? La disposición de los componentes. ¿Por qué lado voy a colocar yo el cuerpo principal, la contralateral, el iliac branch? El iliac branch es sumamente dinámico. No solamente se puede poner por crossover, también se puede poner con canulación bibraquial de la rama hipogástrica. Es una prótesis sumamente dinámica. Elección de la técnica de anclaje proximal. El cuello de anclaje proximal es sumamente importante. Debemos de escogerlo en relación a la longitud, en relación al diámetro, la presencia de trombo, la angulación, etc. Esto nos va a decir si vamos a requerir un anclaje supra o infrarrenal. La elección del cuerpo principal, no solo longitudes y diámetros. Debemos de escoger de acuerdo a la anatomía de cada aneurisma si vamos a ir a un mono o a un biiliaco, evaluando la bifurcación a nivel de la bifurcación de la aorta. Y finalmente, la elección de técnica para el anclaje distal. ¿Estamos eligiendo bien la técnica para el anclaje distal? ¿Una prótesis convencional va a hacer bien el trabajo? ¿Qué es lo que está pasando con estas prótesis a futuro? Lo veremos más adelante. Entonces, importante, ¿qué tipo de imágenes tengo? ¿Qué tipo de data tomográfica tengo? Puedo tener una tomografía, puedo tener una angioresonancia, puedo tener una angiografía. La imagen ideal para trabajar este tipo de planeamientos es una imagen tomográfica. ¿Por qué? Porque en la imagen tomográfica nosotros vamos a poder evaluar también placas de calcio, trombos, angulaciones, etcétera, que van a ser complicadas de delimitar en otro tipo de análisis. Ahora, con contraste o sin contraste, siempre con contraste. Si bien es cierto, la patología aórtica, hablando específicamente de los aneurismas, generalmente se presenta en pacientes mayores de 65 años, con algún tipo de comorbilidad. Estos pacientes tienen una enfermedad generalizada de las arterias. Por lo tanto, las placas de calcio en las paredes me pueden ayudar en una tomografía sin tomar mediciones, pero no es lo ideal. La fecha. La enfermedad aórtica es una enfermedad dinámica, no es una enfermedad estática. Mis tomografías deben tener un máximo de 6 meses, porque alteraciones en el diámetro, en la longitud o en alguna angulación pueden cambiar el planeamiento. El grosor del corte va a ser lo que nosotros veamos. Si nosotros tenemos cortes de 5 milímetros, vamos a ver fotos cada 5 milímetros. Y en 5 milímetros hay muchas cosas que pueden suceder en una aorta. Los cortes mínimos deben de ser de 3 milímetros. Y en lo personal y en el equipo en Perú trabajamos con cortes de 1 milímetro dentro de lo posible. En relación a la extensión, es un ítem sumamente importante y a veces dejado de lado. Si nosotros queremos implantar una prótesis en aorta abdominal, debemos evaluar bien los accesos. Arterias femorales comunes, arteria ilíaca externa, medidas
diámetros, longitudes, van a ser necesarias para el éxito del procedimiento. Si es que necesitan extender la zona de anclaje y subir de esas renales y hacer chimeneas o hacer fenestras, nosotros vamos a necesitar saber cuál es la anatomía del arco aórtico, cuál es la anatomía de la subclavia, pues debemos de colocar introductores largos que bajen desde este nivel, y si yo tengo un arco gótico, pues tengo que estar preparado con catéteres que me permitan hacer esa curva. Entonces, ¿tengo o no anatomía favorable? Esa es la primera pregunta que se deben de hacer. Y esta la responden mirando los accesos. Iniciamos el planeamiento con cortes axiales. Yo en lo personal utilizo el OROS, que es un programa que todos probablemente tengan. Es un programa bastante manual, que me permite hacer reconstrucciones multiplanares y centerline. Luego realizamos un dibujo y lo tenemos disponible en sala de operaciones, no solo como ayuda a memoria. Nosotros realizamos un brief del procedimiento antes con este planeamiento. En relación a los accesos, acá hay muchísimo de qué hablar. Los accesos vasculares ideales para la implantación de dispositivos de aorta abdominal de Cryolife son de 7 milímetros. Si nosotros evaluamos todos los módulos del set ETEGRA, los 5 módulos del set ETEGRA, veremos que los diámetros de los dispositivos de entrega varían desde 16 hasta 20 French. 20 French es 6.8 milímetros. Está debajo de 7 milímetros. ¿Por qué es que esto es importante? Todo trajín a nivel del árbol arterial va a generar una respuesta inmediata de la arteria y va a tender a la contracción. Esta contracción puede dificultar no solo el ingreso del dispositivo, sino poner en riesgo que se pueda retirar el dispositivo de entrega, y esto puede eventualmente generar el fracaso del procedimiento. Calcificación severa, estenosis y elongación son otras de las características a las que tenemos que prestarle atención, puesto que si no las notamos, pueden generarnos atrapamiento del sistema de liberación o que la prótesis no se comporte como nosotros esperamos que se iba a comportar una vez esté liberada. Los sistemas de Cryolife cuentan con dispositivos de entrega de muy bajo perfil, son sumamente hidrofílicos, la navegabilidad es espectacular. Eso apoya muchísimo a facilitar el acceso para poder dejar los dispositivos. En caso los accesos sean complejos y yo esté frente a un paciente cuya cirugía convencional esté contraindicada, por ejemplo, un paciente con abdomen hostil, tengo también alternativas como el conducto ilíaco, anastomosar un injerto a ilíaca común que me permita por ahí subir la prótesis y liberarla. Otras alternativas son el uso de dilatadores o la técnica del paving and cracking, que es una angioplastía previa a la introducción del dispositivo. En particular, no utilizamos mucho esta técnica porque conocemos que la angioplastía genera una disección y esto puede complicar aún más el procedimiento. Lo evaluamos y sopesamos el riesgo-beneficio. Posteriormente, vamos a evaluar la tomografía en el programa, en mi caso OROS, pueden usar Osiris o un programa semiautomático que permita tomar las mediciones. ¿Cómo voy a necesitar yo tomar las mediciones? En un corte perpendicular. El OROS me permite modificar los ejes. ¿Sí? El OROS me permite modificar los ejes al eje que tenga el torrente sanguíneo y de esta manera poder obtener imágenes como esta. Pasar esta imagen acá. Ahí está. Donde yo puedo de Microsoft Teams. Qué lástima, no se escucha. Tomar los diámetros adecuados de la aorta. Ajá. Ahora, ¿qué sucede si es que yo tuviese una aorta que no es totalmente circular? ¿Cómo tomo la medida? ¿De dónde a dónde tomo la medida? ¿Respeto de adventicia a adventicia? ¿Qué es lo que hago? Nosotros, en la actualidad, cuando tenemos diámetros que no son totalmente circulares, lo que utilizamos... Perdón, Juan Carlos, no está bien. La circunferencia, o la fórmula del área de la circunferencia, que invirtiéndola... Juan Carlos, sí. hay un momento, por favor, que se ha perdido la video, pantalla. sería, ¿no? Compartir pantalla. Microsoft No se está compartiendo tu pantalla. O transmisión de pantalla.
jodido la tecnología aquí, te va a tocar solamente a través de ahí. Pero creo que no es compatible. Déjame ver. Déjame, capaz que estoy con Nieto, déjame Nieto 2. No, Netflix estoy, está bien, ¿no? Es que alguien más ha puesto compartir pantalla, me da la impresión. Sí, se está viendo otra situación. Lo están viendo, no te preocupes, 2 minutos. Pero no lo puedes escuchar. Díselo aquí. Colombiano. No, no está. Te pongo atrás. Entonces. Ahí está. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahora sí, nuevamente, gracias. Perfecto. Entonces continuamos, haciendo una pequeña recapitulación de lo que estábamos conversando. Estábamos ya pasando de los accesos a evaluar propiamente la tomografía en un sistema que nos permita modificar los ejes para poder tomar las medidas de la aorta en una reconstrucción multiplanar. Corrigiendo los ejes, podemos tener una imagen perpendicular de la aorta y esta nos va a permitir de forma óptima tomar el diámetro correcto de la aorta de adventicia a adventicia. ¿Qué sucede si la aorta no fuese totalmente circular? Si no fuese totalmente circular, tenemos algunas alternativas en esas aortas que asemejan ser medias ovales, por ejemplo. Nosotros conocemos la fórmula del área de la circunferencia, pi r al cuadrado. Si nosotros invertimos esa fórmula, o sea, lo dividimos entre 3.14 y le sacamos la raíz cuadrada, vamos a obtener el radio promediado multiplicado por 2 nos da el diámetro. Es una alternativa que tienen a trabajar los diámetros en caso de la aorta no sea totalmente circular, como pueden ver en esta diapositiva. Luego trabajamos con el centerline. El centerline nos va a permitir medir las longitudes de la aorta. Es sumamente importante prestarle atención al centerline, y si me preguntan si siempre se hace el centerline en la mitad de la aorta, pues la respuesta es no. Uno con el tiempo conoce cómo se disponen los dispositivos una vez liberados, y al conocer la anatomía de estos dispositivos y cómo se disponen, uno puede corregir o no el centerline para tratar de asemejar lo más posible cómo es que se va a comportar la prótesis dentro de la aorta y poder de esta manera optimizar las longitudes. Esto en cuanto al sizing. No podemos dejar de hablar del sizing sin hablar del sobredimensionamiento. Como veníamos conversando, las prótesis nuevas cumplen con ciertas características que ayudan a mejorar la fuerza radial y algunas características como stents libres, barbas y ganchos que ayudan en cuanto a la fuerza de anclaje. Como la fijación de la prótesis principalmente está por sobredimensionamiento, o sea, por fuerza radial, existe un concepto bastante simple. En casos de disección, el sobredimensionamiento va de 0 a 10%, y en casos de aneurismas va hasta 25%. Algunos describen 30%. Nosotros, en lo particular, trabajamos con 20%. Les transfiero igual algo de información de un profesor mío en Alemania que me comentó que ellos toman como sobredimensionamiento máximo en el cuello proximal 6 milímetros y máximo en el distal de 3 milímetros. Y acá quiero compartir con ustedes 3 conceptos sumamente importantes que nos van a ayudar muchísimo más a entender cómo es que trabajan estas prótesis. El concepto de fuerza radial, que responde al sobredimensionamiento, a la fuerza radial que ejercen los stents contra la pared de la aorta. Luego tengo la fuerza de desplazamiento, una correcta elección de la endoprótesis
en relación a la anatomía y a la condición hemodinámica del paciente. Nuevamente, hablando del U-shape stent o del stent interno a nivel de la bifurcación de la prótesis de Tegra específicamente. Y la fuerza de anclaje, que se la va a dar la zona donde decidamos anclar, la correcta elección de la zona de anclaje, y la presencia de stents libres, barbas y ganchos, que va a mejorar este anclaje. En el caso de la prótesis de CryoLife, es un anclaje suprarrenal mediante un stent libre, que pueden ver ahora en la figura a la mano derecha de su pantalla. Esta es la prótesis nueva. Es una prótesis que tiene doble stent proximal para mejorar, para aumentar la zona de contacto, la superficie de contacto, mejorando así la fuerza radial, además de tener este stent libre para fijación suprarrenal, que tiene ciertas características, y una de ellas es que los espacios de los stents te permitirían en un futuro canular y colocar stents en las arterias renales, característica que a mi parecer es sumamente importante. Pasemos al anclaje proximal. Dentro de las indicaciones de uso de las prótesis de CryoLife, tenemos que el anclaje proximal mínimo debe ser de 15 milímetros. Esta prótesis, debido a sus stents asimétricos, está preparada para manejar angulaciones de hasta 75 grados, en diámetros aórticos de 19 a 32. La prótesis más pequeña es 23, la prótesis más grande es 36, en cuanto al diámetro proximal. ¿Pero va a depender solamente de eso? No. Acá tenemos más conceptos. Todo esto va a depender del anclaje. ¿De qué morfología de cuello tengo? ¿Tengo un cuello cónico o un cuello cónico invertido? Al final de la presentación haremos las preguntas pertinentes. En nuestra experiencia no trabajamos con el promedio de los diámetros a nivel del cono. Trabajamos con el diámetro mayor y sobredimensionamos la prótesis en relación al diámetro mayor, siempre cumpliendo de no sobredimensionar más de 6 milímetros el diámetro menor. ¿Tenemos o no trombo en la pared? Y acá hay médicos que escriben sobre cosas totalmente distintas y uno tiene que sintetizar y escoger cómo trabajar. El trombo en la pared, si es menor a 2 milímetros de espesor o es menor al 25% del diámetro de la aorta, no condiciona riesgo de LIC, en este caso LIC 1A. El concepto de cuello corto o cuello muy corto. Yo lo escuché por primera vez hace 3 años en Hamburgo en el Aortic Life. El cuello ideal es un cuello que tenga más de 15 milímetros. La mayoría de prótesis están diseñadas para anclar en cuellos de 15 milímetros. Hay algunas que están diseñadas para anclar en cuellos cortos. ¿Qué cosa es un cuello corto? Es un cuello entre 1 a 1.5 centímetros. Y en estos casos la recomendación es usar técnicas que incluyan endoancros, por ejemplo, que una de las marcas de la competencia tiene. ¿Qué cosa es un cuello muy corto? Un cuello muy corto es un cuello menor de 1 centímetro. En estos casos nos vemos obligados a extender el cuello de anclaje mediante técnicas con ramas, técnicas con fenestras o técnicas con injertos paralelos. Existen también algunas prótesis, como Ovation, por ejemplo, que cuenta con un stent de 7 centímetros libre para fijación suprarrenal, además de tener algunos colchones con polímero que ayudan al sello a este nivel. La angulación es un concepto que también tenemos que tener muy en cuenta. Una angulación de 50 grados ya representa una angulación hostil, pero yo puedo compartirles algo de nuestra experiencia. Con la prótesis Tegra de 4ª generación, nosotros hemos atendido angulaciones de casi 90 grados y la prótesis se ha comportado de maravilla. Y finalmente, el cuello ancho. El concepto de cuello ancho es un concepto bastante simple. Todo cuello mayor de 3 centímetros se considera un cuello ancho. Especial atención si tiene más de 3 centímetros y el paciente es de sexo femenino, porque se ha visto que este tiene mayor tendencia a la dilatación. Debo de tener en cuenta, si el cuello es mayor de 3 centímetros, el dato, por supuesto, porque esto de acá me va a ayudar a el sobredimensionamiento de mi prótesis. El anclaje distal. Dentro de las IFUs de la prótesis Tegra de 4ª generación, el anclaje distal mínimo debe ser de 15 milímetros. Pero acá viene una pregunta. El diámetro ilíaco máximo. Las prótesis de CryoLife, las patas contralaterales, vienen desde 10 milímetros hasta 25 milímetros y luego tengo extensiones ilíacas que llegan hasta 27. Pero es
27, una ilíaca sana, ¿puedo considerar un anclaje distal sano a una ilíaca que tiene 27, 25, 20 o 18 milímetros? Eso lo vamos a responder en breve. Nuevamente, todo va a depender del anclaje. Debo evaluar el índice de tortuosidad ilíaco. Nunca terminar una prótesis en un ángulo. Debo evaluar las placas ateromatosas. Debe evaluar si hay o no la presencia de una estenosis, o si existe o no una ilíaca dilatada. ¿Qué cosa es una ilíaca dilatada? He revisado algunos artículos que condicionan o que describen a una ilíaca dilatada cuando la ilíaca tiene más de 16 milímetros. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que si nosotros colocamos una pata contralateral 16, 19, 20, 22, 25 o 27, estamos anclando en una ilíaca dilatada, en una ilíaca enferma. En breve vamos a responder esa pregunta y cuál podría ser la conducta a seguir. Entonces, si 1/3 de los pacientes que tengan dilatación de la aorta abdominal infrarrenal van a presentar algún tipo de dilatación ilíaca, debemos de prestar especial atención al tratamiento de las dilataciones de la enfermedad ilíaca. Hay dos conductas principalmente: preservar la arteria hipogástrica o sacrificar la arteria hipogástrica. Acá pueden ver algunos artículos que hablan y que describen hasta 89% de claudicación glútea cuando se tapa una arteria hipogástrica. Ahora, ¿qué sucede después? A los 3 meses esto remite, efectivamente. ¿Pero qué nos deja? Nos deja a 24% de los pacientes con claudicación glútea, casi 20% de los pacientes con disfunción eréctil y hasta 4% de isquemia colónica, lo cual es verdaderamente una tragedia, porque es un paciente que tiene que entrar a la laparoscopía o a la laparotomía para una sección visceral. ¿Qué conductas puedo tener yo? ¿Qué alternativas tengo yo para el tratamiento de las dilataciones ilíacas? Principalmente son estas que hay en pantalla. Hay más, pero yo les pongo las principales. La técnica de bell bottom, que consiste en anclar una prótesis cuyo diámetro distal es mayor al diámetro proximal, dando la apariencia de una campana. Las técnicas de los stents paralelos o las chimeneas. La técnica del reversed U-stent, que es también conocida como la banana technique. En la imagen inferior del lado derecho pueden ver un paciente que fue tratado con un mono ilíaco, con oclusión de la ilíaca común izquierda, un bypass fem-fem, y luego utilizan un stent recubierto para conectar la ilíaca externa con la ilíaca interna. Esto se llama reversed U-stent. Una imagen angiográfica de cómo termina el bell bottom. Y finalmente, las opciones, tanto fenestradas como ramificadas. No es tan fácil, señores. Estimados doctores, no es tan sencillo. Hay artículos publicados sumamente interesantes que hablan sobre la dilatación ilíaca posterior al tratamiento con la técnica de bell bottom. Es uno de los títulos que tienen en la pantalla. ¿Y qué fue lo que encontramos? Tenemos dilatación del ilíaca hasta en 35%, endofugas en 17% y reintervenciones en 15%. Esto es lo que tenemos que solucionar para que cada vez la terapia endovascular siga superándose las tasas tan altas de reintervenciones. En este mismo artículo describen que los pacientes tratados con técnica del bell bottom a 5 años, el 92% dilataba la ilíaca. Y nosotros hemos tenido pacientes de estos. Más adelante les voy a presentar un caso. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos nosotros preservar la irrigación hipogástrica para que el tratamiento sea duradero mediante este tipo de dispositivos? El dispositivo que ven en la pantalla es la prótesis iliac de Cryolife. Es una prótesis sumamente dinámica, muy fácil de posicionar
y que ya cuenta con algunos estudios que quiero compartir con ustedes. Estudios multicéntricos con seguimiento a 12 meses, pero este es el importante, que tiene un seguimiento a 5 años, en el que describen una patencia a 5 años del 92%, con éxito técnico del 100% y tasa de reintervenciones menor al 8%, con una disminución del casi el 60% de la tasa de reintervenciones. Entonces, comparto con ustedes lo que para mí es un no-brainer. Cada vez que sea posible, o sea, cada vez que yo tenga una bifurcación ilíaca mayor a 18 milímetros, debo de optar por un dispositivo ilíaco ramificado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr que esto se convierta en esto. Es lo que quería compartir yo en relación a la planificación para el tratamiento de aorta abdominal infrarrenal e ilíacas. Finalmente, recordemos el checklist preimplantación o el brief. Debemos nuevamente recordar los accesos, no solo los diámetros, sino también las características morfológicas de los vasos por donde vamos a acceder, la disposición de los componentes, elegir bien por qué lado voy a colocar el cuerpo principal, qué ilíaca me va a permitir canular la pata corta con mayor facilidad, generalmente esta es la que menos tortuosidad tenga, elección de la técnica de anclaje, esto me lo va a dar el correcto estudio del cuello proximal de anclaje, escoja ahí una fijación supra o infrarrenal, la elección del cuerpo principal, no tener en cuenta solamente el diámetro y las longitudes, que es importante, pero no lo más importante. Debo de evaluar bien la morfología de ese aneurisma. Debo de ver bien qué es lo que pasa a nivel de la bifurcación aórtica. Una bifurcación menor de 18 milímetros me contraindica la posibilidad de colocar una prótesis bifurcada. ¿Hay alternativas? Sí la tenemos, pero lo voy a dejar para la discusión final. Y finalmente la elección de la técnica para el anclaje distal, que si la ilíaca me lo permite, dígase una ilíaca que tenga más de 18 milímetros de diámetro, debo optar por una prótesis ramificada. Esto es todo lo que necesito en mi planeamiento. Es todo lo básico que necesito, pero si quieren hacer un planeamiento un poquito más profesional, deben de incluir también ciertas angulaciones. En la imagen ven un angiógrafo en posición anteroposterior, con una imagen que impresiona una dilatación del arco aórtico o aorta torácica descendente, difícil de ver en esa imagen. Pero si yo calculo las angulaciones del angiógrafo y las tengo presentes en sala de operaciones, no solamente voy a disminuir el tiempo quirúrgico, sino también voy a disminuir la necesidad de contraste y voy a disminuir el tiempo de radiación tanto del paciente como del operador. Y así es como calculamos los ángulos, que ya lo haremos en un workshop en una futura sesión. Antes de irme, quería presentarles este pequeño caso clínico. Luego vamos a las preguntas. Pueden observar una tomografía que la voy a dejar correr. Es un paciente de 74 años, al cual se le intervino hace 7 años, con una prótesis abdominal bifurcada convencional y anclaje en ilíacas sanas. Ahí pueden ver a nivel de la ilíaca común derecha que hay una dilatación, con lo que impresiona ser un endolic tipo 1B. En esta imagen van a poder verlo un poquito mejor. Tienen una reconstrucción en 3 dimensiones, un rendering 3D de la anatomía, donde pueden ver que la ilíaca derecha está dilatada y hacia la parte posterior hay un pequeño endolic. Pueden ver también la importancia de la preservación de la arteria hipogástrica del lado derecho, ya que como pueden observar en esa imagen, la del lado izquierdo está excluida. Se realizó el planeamiento, en este caso, un caso a cargo del doctor Napoleón Delgado, en el Hospital de la Fuerza Aérea en Lima. Pueden ver el diagrama de la prótesis, los diámetros, las angulaciones y el plan de trabajo con la elección de la prótesis abajo su mano derecha. El resultado final fue este.
¿ok? Donde pueden ver una revascularización exitosa de la arteria hipogástrica. La pongo nuevamente para que la vean. Con excelente patencia de la arteria ilíaca externa. Y se puede ver incluso también la bifurcación de la arteria hipogástrica. Bueno, espero que esta pequeña presentación haya sido de suma utilidad. Estoy sumamente contento con nuestros 140 participantes. Es realmente un honor que hayan escogido escucharnos el día de hoy. Quiero además invitarlos el día jueves, que vamos a iniciar la discusión de casos complejos, en este caso a cargo del doctor Carlos Zúñiga del Hospital Almenara, quien va a presentar su experiencia con Iliac Branch. Voy a dejar pase al moderador, el doctor Napoleón, para que todos puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente tu presentación, como siempre. Te agradecemos. A continuación, me gustaría generar un poco de conversación, de debate, invitándolos a todos a participar en esta discusión con preguntas, aportes. Sé que hay muchas personas interesadas, hay muchas personas que están en la reunión con mucha experiencia. Me gustaría si pueden tornar un poco de toda la experiencia y podamos compartir entre todos algo que nos ayude en nuestra práctica en estos tiempos tan complicados que es los tiempos de cuarentena. Todos los que quieran participar, por favor, levantan la mano a través del chat y se les va a liberar el micrófono para a fines de mantener un orden. Gracias. Doctor Napoleón, buenos días, ¿me escucha? Sí te escucho, Juan Carlos. Cuéntame. Doctor Napoleón, había algo más de lo que yo quería conversar, pero quería darle también espacio al médico que lo implanta, que en este caso es usted, y voy a abusar de su confianza. Y es la utilización del Iliac Branch fuera de las indicaciones de uso como prótesis abdominal bifurcada. Yo sé que usted tiene ya algunos casos de la utilización de la prótesis de esta manera y quería que nos comente un poco el tema. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Sí, eventualmente la prótesis ilíaca ramificada es una prótesis muy, digamos, dinámica, muy fácil de usar y que uno puede usarlo tal cual vienen las instrucciones de uso del fabricante o por canulación directamente desde el brazo. Cuando uno puede hacer canulación del brazo, en todo caso puede utilizar esta prótesis en distintas circunstancias, en casos como aneurismas toracoabdominales, en casos de aneurismas de aorta abdominal infrarrenal que no tengan los diámetros adecuados para el uso de una endoprótesis convencional, o en donde tengamos la posibilidad solo del uso de una prótesis no bifurcada o ortomoniliaco. Tiene muchas alternativas que creo que van más allá del diseño para el cual fueron creadas. Me gustaría si le podemos dar pase al doctor Alberto Sichert, que quiere hacernos una pregunta. No sé si pueden liberar el micrófono, por favor. Hola. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Cómo le va, doctor? Alberto Siche, del técnico de Medicar. Primero, excelente la presentación, muchas gracias por hacernos participar. Y la pregunta sería, en el caso del anclaje del dispositivo de Tigra, ¿sí? Recién hablábamos de los 2 milímetros de trombo del 25%, ¿sí? Yo quería saber si ustedes utilizan stent de fijación, ¿sí? Como el CP stent o otro stent con gran fuerza radial, por el tema del trombo. Juan Carlos. Sí, Alberto, nosotros el concepto de cuello corto, generalmente por la experiencia del equipo, que creo que es una de las experiencias más grandes en el mundo, optamos siempre por extender el cuello mediante la técnica de los stents paralelos, siempre buscando tratar de encontrar la mayor parte de la aorta sana y respetando la longitud del cuello proximal de anclaje.
Es también sumamente importante, en el caso de que quieran optar por la técnica de los stents paralelos, el sobredimensionamiento de la prótesis principal, debido a que aproximadamente se debe sobredimensionar 5% por cada stent. Digamos que si uno va a hacer chimeneas a ambas renales, estamos hablando que la prótesis debe tener por lo menos un 30% de sobredimensionamiento. Igual dejo la pregunta para ser ampliada por el doctor Napoleón, que es el que más experiencia tiene en este momento con injertos paralelos. Bueno, te agradezco por la pregunta. Yo creo que es algo bastante controversial. Actualmente hay muchos papers en donde hablan de que el concepto debe cambiar un poco respecto al trombo mural, al trombo que podemos encontrar en el segmento de lo que consideramos nuestro cuello o nuestra zona de aterrizaje proximal, dado que esto asimismo puede darnos una mejor zona de posicionamiento y sellado de la prótesis siempre y cuando tenga características adecuadas de cuello. Entonces, como que la tendencia es a no darle tanta importancia a la presencia del trombo siempre y cuando las características del cuello sean adecuadas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchísimas gracias. Está solicitando participar. Doctor Aste, muy buenos días, lo escuchamos. Juan Carlos, ¿me escuchas? Fuerte y claro, doctor. Qué honor que haya podido acompañarnos. Muchísimas gracias. Para los que no lo conocen, el doctor Aste es un cirujano cardiovascular y endovascular jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca de la Clínica San Borja. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Juan Carlos. Gracias. No, solamente un par de comentarios de tu presentación. Me pareció muy bonita, la verdad, muy interesante y muy práctica. Pero sí hay algunas cosas que has dicho que creo que merecen alguna extensión de lo que se dice, y quizá no sea este el momento porque el tiempo nos va a quedar cortos. Pero sí es motivo de algunas otras discusiones. Por ejemplo, comenzaste tu conferencia hablando de la migración de los primeros endoprótesis que se colocaban. Bueno, la de Parodi, que era solamente de cuerpo aórtico, se vio que con el tiempo y la elongación de la arteria podía migrar, especialmente de forma caudal, como bien dijiste. Esto en realidad hay que tomarlo con mucho interés, porque la aorta no es un órgano que se mantiene estático, ¿no? Es un órgano bastante dinámico y se mueve y se elonga y varía, se sigue dilatando. Entonces, es más, se habla de que los controles anuales que se hacen en las endoprótesis, a partir del cuarto o quinto año comienzan a presentarse algunos endolix que antes no existían, ¿no? Entonces yo creo que es interesante tocar ese tema, porque las nuevas endoprótesis, como las que has presentado, tienen algunas ventajas en ese sentido. Y una de las ventajas que más me ha impresionado es el cuello de 75 grados, porque se hablaba hasta de 50, 60 grados, y ahora sí hay una endoprótesis que se puede colocar tranquilamente 75, y tú mencionaste que el doctor Delgado hizo una de 90 grados, me pareció impresionante realmente. Pero bueno, esas son cosas que debemos mencionar, y comentarles que hace poco acabo de leer un artículo de un grupo español que ha encontrado que en los aneurismas de aorta hay un anticuerpo que se ha descubierto, que es el anticuerpo del HDL, de la lipoproteína de alta densidad, y que están haciendo trabajos para, digamos, disminuir el crecimiento muy rápido de esos aneurismas. No sé si tienen alguno de ustedes alguna información al respecto, pero bueno, será cuestión de conversarlo en otro momento. Y por último, las medidas que se hacen en el OROS o en el OSIRIX, lo ideal es tener pues una angiotomografía que nos dé 1 milímetro de corte, ¿no? Pero cuando uno habla de ramas o fenestras, debe tratar de ser hasta de 0,75 de ser posible, porque hay que ser muy exactos y muy precisos en lo que es la medición de estas ramas o fenestras. Y en cuanto al oversizing, conversamos que había que hacer un oversizing en disecciones agudas 0, y en disecciones crónicas se puede hablar de 1 o 2 milímetros de oversizing. No sé, me gustaría la opinión de ustedes que están metidos en este tema todo el tiempo.
un poco más que yo inclusive, ¿no? Entonces, no sé, Napoleón, el doctor Napoleón Delgado, el doctor Juan Carlos del Hierro podrían comentar algo de lo que acabo de mencionar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su pregunta. En relación a la pregunta que hizo sobre la angulación de 75 grados, esto incluso ya está dentro de las IFUs de la cuarta generación de prótesis Integra. Como le mencionaba, la disposición asimétrica de los stents y este nuevo sistema de fijación con doble stent proximal de 7 milímetros cada uno aseguran mucho aposicionamiento entre esos 14 milímetros de stent y el cuello. Y efectivamente, la angulación ya dentro de las IFUs es para la nueva Integra 75 grados, y es algo que es muy importante que difundamos porque realmente es una gran alternativa para este tipo de casos complejos. En relación al anticuerpo, doctor, me parece sumamente interesante porque justo hace un par de días leía un poco sobre fisiopatología de la enfermedad aórtica, y si bien es cierto, la fisiopatología que describen algunos es igual a la fisiopatología de la aterosclerosis, otros también dicen que no se conoce o no se entiende muy bien cuál es la fisiopatología de esta enfermedad y que incluso debe tener alguna predominancia, como hemos observado, de cara genética. Entonces, encontrar un anticuerpo ya pues, nos habla un poquito más, un step más hacia aquella idea, ¿no? que en algún momento se ha revisado, que es la idea de poder generar una vacuna contra la dilatación aneurismática de la aorta. Es sumamente interesante. Doctor Napoleón, le doy la palabra. Sí, gracias, doctora. Muy interesantes preguntas. Creo que la primera parte, la parte en que las prótesis modernas nos permiten acomodarnos a anatomías cada vez más complejas. No solo el avance y el desarrollo de las prótesis, como decía Juan Carlos, es lo que ha permitido esto, sino también el avance en la expertise que pueden tener los médicos operadores, ¿no? Aparecen miles de técnicas, miles de opciones en las cuales uno te permite que junto con prótesis mucho más amigables, moldeables, pueda uno aterrizar estas en distintas anatomías cada vez más anguladas o cada vez más complejas, ¿no? Con prótesis que tienen mejores sistemas de posicionamiento, con instrucciones de uso del fabricante para ángulos más agudos, con técnicas en donde la prótesis puede ser colocada con una libración controlada, intuscepcionando lentamente para que se acomode a la angulación que existe, retirar la guía hasta tener la guía floppy en la punta de la prótesis para que la prótesis también se rectifique de acuerdo al ángulo de la aorta y no al ángulo de la lander. Muchas alternativas que nos permiten llevar a las prótesis hasta angulaciones complejas, pero siempre y cuando uno vea que las características del cuello, aparte de la angulación, es un cuello que tiene características favorables para mantener un posicionamiento adecuado a largo plazo. Respecto al anticuerpo, son estudios que se vienen haciendo ya desde hace algún tiempo atrás, desde la época del 2009, 2010. El doctor Eleftheriades en USA lidera una de estas áreas y que creo que incluso están desarrollando algún tipo de vacuna para esto. Pero bueno, esperemos que esa vacuna no salga tan pronto como la del COVID, porque nos quedaríamos todos en discusión. Pero Claro. había un doctor, Juan Carlos, por acá que estaba preguntándonos, el doctor Marco Ruiz, que tiene algunas inquietudes, donde dice que tiene un paciente con un aneurisma de aorta, con una bifurcación de 11 milímetros a nivel de las ilíacas, y qué alternativa se le podría dar para tratar a este paciente, ¿no? Es una muy buena pregunta. Si nos basamos en las indicaciones de uso, está fuera de la posibilidad de realizar una prótesis bifurcada, pero como siempre me repiten mis profesores y lo extiendo, habría que ver no solo la morfología de ese aneurisma para poder estudiar bien las posibilidades, kissing stent o tal vez un iliac a este nivel con anclaje un poco más proximal, pero habría que también evaluar la edad del paciente, las comorbilidades, para ver la opción de realizar un monoiliaco con FEM-FEM, ¿no? Exactamente, hay muchas alternativas actuales, incluido el hecho de hacer una reconstrucción del Carrefour o de la bifurcación de la aorta con stents cubiertos que pueden anclar como injertos paralelos en una endoprótesis de aorta moniliaca.
utilizar un injerto de iliac branch como un dispositivo aorto-bifemoral también, siempre y cuando la otra ilíaca vaya con un stent cubierto y balón expandible que mejoraría el diámetro a nivel del Carrefour. El principal problema que tenemos con las endoprótesis y un Carrefour delgado es el hecho de que las endoprótesis no tienen fuerza radial y van a colapsar en el tiempo, mientras que cuando uno libera esta área con un stent cubierto, las cosas cambian y puede ser manejable de esta forma, entre una técnica híbrida entre lo que es el EVAR y lo que es esta nueva técnica de la reconstrucción de la bifurcación de la aorta con injertos paralelos, balones expandibles. Justamente, Doc, era esa la extensión de la pregunta que quería hacerle. Sé que el doctor Aste y usted han tenido casos en los que han presentado esta opción, que hay que dejar en claro que se da principalmente en pacientes con síndrome de Delerich o con obstrucción de alguna de las arterias ilíacas, ¿no? La reconstrucción endovascular de la bifurcación aórtica. Exacto. Ahora, una pregunta que ponen acá, Juan Carlos, y me parece importante mencionarlo para que creo que es de interés para todos los que estamos en esta reunión, es ¿cuál es el diámetro de la ilíaca que sugerirías como indicación para preservar y no embolizar? Imagino que es traduciendo un poco la pregunta, pienso de que se refiere a partir de cuándo mantener el posicionamiento en una ilíaca o cuándo ya irse hasta la ilíaca externa por el diámetro. Doc, yo creo que esa pregunta la voy a responder directamente, porque si consideramos que una ilíaca dilatada es una ilíaca mayor de 16 y la limitación que tenemos de utilizar la prótesis ramificada es 18 milímetros, yo diría que toda ilíaca que tenga más de 18 milímetros de diámetro debería ir a un dispositivo ilíaco bifurcado. Sé que va a generar mucha controversia en mi comentario, pero en lo personal yo recomendaría a toda ilíaca mayor de 18 milímetros ir a un dispositivo ilíaco ramificado. Completamente de acuerdo. Creo que hay muchos trabajos que hablan al respecto. Hay uno reciente que es una evaluación del IVAR 1 y el IVAR 2 para ver la causa principal por la cual la terapia endovascular tiene el porcentaje tan elevado de reintervenciones a mediano plazo. Es el hecho del posicionarse en uno de los factores es posicionarse en ilíacas comunes de 17 milímetros a más. Esto incrementa casi en 4 veces la posibilidad de tener reintervenciones a mediano plazo que los casos en los cuales se ancla una endoprótesis en ilíacas menores de 17 milímetros. A ver. Muchas gracias. Tenemos al doctor Fernández esperando por hacer una pregunta, Doc, si le pueden abrir el micro. Doctor Fernández. Doc, Hola. tiene que quitar el mute. Está en mute su micrófono, Doc. Por eso no lo escuchamos. Doctor Fernández, por favor. Si posiciona el mouse en la mitad de la pantalla. Hola. Está bien. Doctor Fernández, cirujano cardiovascular del Hospital de Tacna. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. De verdad que doctor El Hierro, doctor Napoleón, muy buena la exposición. En estos tiempos de cuarentena es muy bueno seguir aprendiendo de ustedes. No, la consulta va respecto a esto que también hace un poco tiempo se está haciendo, el tema de la impresión 3D para tener mayor seguridad en las prótesis que estamos utilizando. ¿Tienen alguna experiencia sobre ese tema? Sí, hemos realizado ya desde hace aproximadamente un año atrás una digamos, asociación con un grupo de gente que hace este tipo de impresiones, especialmente para aneurismas tóraco-abdominales. Lo usamos, pero lo usamos muy poco. Nos basamos mucho más en la, digamos, en la reconstrucción 3D que hagamos simplemente del CT. O sea, yo creo que con esto tenemos un 95% de los datos que son suficientes para poder
realizar terapias. Sé que ese 5% adicional lo podemos tener con las impresiones 3D, pero a veces se convierte en un proceso mucho más complejo tenerlo, al menos en países en desarrollo como los nuestros. Bueno, muchas gracias. A usted, doctor. A usted, Muchas gracias por acompañarnos. Está bastante interesante, Juan Carlos, la presentación. Yo quisiera que nos amplíes un poquito un área, mientras esperamos a ver quién más va a participar, el hecho de que cuándo colocar endoprótesis de ilíacas ramificadas en pacientes con aneurismas aislados, cómo hacerlas, qué expectativas tienes al respecto, o qué consejos puedes darnos. Sí, doctor. Yo creo que el consejo principal, acá hay dos cosas que hay que aclarar, que me parece sumamente importante. La primera que habría que aclarar es que CryoLife, dentro del módulo Iliac Branch, tiene dos dispositivos distintos. Uno es para anclaje en una prótesis, para un anclaje en un aneurisma tóraco-abdominal sin cuello ilíaco, ¿no? Necesitan colocar un cuerpo bifurcado o monoiliaco y a este acoplarle el iliac branch mediante un bridging stent. Pero existe también otro módulo, otro módulo dentro del set iliac, que es la prótesis para aneurismas ilíacos aislados. Diría yo que la forma más simple de evaluar un caso para un aneurisma ilíaco aislado es evaluar el cuello proximal, que generalmente es el que está deficiente, y diría yo que un cuello proximal mínimo de 2 centímetros. El iliac branch para aneurisma ilíaco aislado tiene 3 stents de aposicionamiento proximal que deben ser aprovechados para evitar la migración, sobre todo teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre una ilíaca enferma. Y acá voy a devolver un poco la pregunta al público y al panel, y es si es que tengo un aneurisma ilíaco aislado y tengo también una dilatación, digamos, de 40 milímetros de la aorta abdominal, ¿qué escogerían hacer? ¿Repararían los dos? ¿Repararían uno? ¿Cuál sería la conducta? Si bien es cierto, entiendo que hay algo que no estoy diciendo, pues que es otra de las indicaciones para el tratamiento endovascular. En este caso, quería preguntar, ¿qué harían si es que tienen un aneurisma de aorta de 4 centímetros y un aneurisma ilíaco de 30 milímetros con cuello para anclaje de una prótesis aislada? Una pregunta bastante interesante. Creo que hay que ver la participación del auditorio, pero la respuesta va a estar en relación a muchos factores respecto a qué tan complejo es todo el resto del aneurisma, qué edad tiene el paciente, qué tan buenos tenemos los accesos, para poder saber qué tiempo nos tomaría el procedimiento, si va a ser un procedimiento muy largo, muy corto, sabiendo además que lo ideal es siempre reparar el aneurisma ilíaco en el mismo tiempo que el aneurisma de aorta abdominal, dado que las prótesis vienen hechas para, cuando vamos a utilizar iliac branch, vienen hechas prefabricadas para ser colocadas la rama contralateral a través de la rama hipogástrica a través de la pierna contralateral. Y cuando ya el paciente tiene una endoprótesis colocada ahí, ya no se puede hacer eso, hay que hacer una técnica de colocar la rama a través del miembro superior. Entonces yo creo que lo ideal siempre va a ser hacer toda la terapia en un solo momento, pero va a depender mucho de las características alrededor de todo el resto, de todo el contexto, siempre y cuando sea un procedimiento corto, no sea un procedimiento muy engorroso, para poder en un solo momento resolver todo el problema. Doc, muchas gracias. Quiero aprovechar el espacio que se ha creado sobre el tratamiento aislado de las ilíacas para hacer para dejar algunos puntos claros, como les mencioné. Para poder tratar con un iliac branch, un aneurisma ilíaco aislado, debo de tener cuello en ilíaca sana proximal mayor de 2 milímetros, mayor de 20 milímetros, perdón. O sea, como les comenté, más de 2 centímetros.
El diámetro puede variar entre 2 y 17 milímetros, y esto varía de acuerdo al dispositivo que nosotros deseemos colocar. La bifurcación debe tener por lo menos 18 milímetros, y debemos tener cuello de anclaje distal, tanto en ilíaca externa como ilíaca interna, de 15 milímetros, con una angulación entre ambas que no supere los 50 grados. Creo que esa es información súper útil, que debía de compartir, y tal vez se podría subir en un PDF al Teams para que todos tengan acceso a ello, ¿no? Lo tenemos por acá, veo también al doctor Carlos Zúñiga, no sé si quiere aportarnos algo, ¿qué le parece respecto a esto de la conversación que se ha armado en relación a los aneurismas ilíacos y su tratamiento con dispositivos ramificados o alguna otra terapia? El doctor Zúñiga es cirujano cardiovascular y endovascular del Hospital Obrero, el Hospital Almenara de Perú. Buenas tardes ya, ¿cómo están? Doc, qué gusto escucharlo, muchas gracias por asistir. Sí, bueno, la opinión es clara. Ya desde hace algún tiempo hubo, creo que en el último congreso que se hizo acá de cirugía torácica cardiovascular, justo me tocó hablar de un tema el que se hizo en el auditorio del Hospital del Niño de San Borja, de esos temas, y es definitivo que cuando uno necesita o va a necesitar una extensión de diámetro distal en ilíacas que sea mayor de 19 o 20 milímetros, pues definitivamente debería optar por ver la forma de rescatar esta hipogástrica, ¿no? El otro concepto que también hay que tener en cuenta es que también hay que definir bien qué hipogástricas deben ser rescatadas, o sea, va a depender del diámetro de una hipogástrica. Hay muchas veces que tenemos hipogástricas muy pequeñas o muy dilatadas, y que tampoco son hipogástricas sanas que ameriten ser rescatadas, o que definitivamente no sea factible hacerlo con ninguno de los métodos posibles, o sea, muy, muy complejo. Hemos tenido casos de esos. Pero definitivamente completamente de acuerdo en que hay que mantener y hay que pensar en el tratamiento del rescate de las hipogástricas. Los dispositivos ramificados son creo, en la experiencia que he tenido con el caso que discutiremos el día jueves, pues de muy fácil uso, no es complicado el uso. Todo parte, como en todo el endovascular, con una buena planificación. Yo creo que es el punto clave, y bueno, obviamente contar con todo lo necesario para hacerlo, pero el punto clave es planificarlo, medir bien, y el resto se presenta muy, muy asequible para hacer. Solamente eso, acotar eso, y que completamente concuerdo en los momentos en los cuales hay que pensar en hacer esos rescates dependiendo del diámetro de nuestra ilíaca enferma, ¿no? Doc, quiero solamente dar una pequeña pepita para invitar a todos el día jueves a la discusión de caso complejo que tiene el doctor Zúñiga, que es un cirujano endovascular con muchísima experiencia en tratamiento endovascular, tanto aórtico como ilíaco. Y quería hacerles un pequeño comentario y algo en especial que creo que es sumamente importante y discutible, y es que el último caso que hizo el doctor Zúñiga con un iliac branch tenía una arteria hipogástrica dilatada. Y por esto fue que se buscó una solución a esto. Y pues no les diré más para que atiendan el día jueves, pero fue un caso complejo con una resolución impecable. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Muy buena la participación. Yo creo que todos concordamos en lo mismo. Han habido casos en los cuales hemos tenido en nuestra práctica más reciente muchos pacientes que se colocaron endoprótesis de hace más de 10 años, 9, 8 años, y que ahora vienen porque han dilatado la ilíaca y tienen una endoprótesis o una rama ilíaca bailando en ilíaca común y tiene un aneurisma que compromete la hipogástrica. Me ha tocado resolver algunos casos con iliac branch, no sé si en el auditorio también les ha tocado, pero veo que por acá está Jafar. No sé si Jafar podrías darnos un poquito de tu experiencia, contarnos si has tenido alguno de estos tipos de casos y cómo lo abordaste. El doctor Jafar es cirujano vascular del Instituto Nacional del Corazón. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.
Hola. Creo que no está tan conectado. Hola. ¿Tenemos el micrófono liberado para el doctor Jafar? ¿Sí? Cecilia, a ver si nos puedes dar una mano, por favor. Hola, doctor Napoleón, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho fuerte. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Mientras tanto, aprovecho para realizar una pregunta. Soy el doctor Marchetti de Buenos Aires, Argentina. Tengo un caso de una bifurcación de una ilíaca externa e hipogástrica. Y mi pregunta es si habría que, aparte de la angiografía, pedir una tomografía multicorte con cortes de 1 milímetro, o solo con la angiografía sería suficiente. En este caso, el paciente no tiene aneurisma de aorta abdominal. Gracias. Juan Carlos, si puedes ayudarnos con esto, por favor. Sí, doctor, la angiografía es un estudio sumamente útil, pero para poder planificar y hacer una medición correcta del caso, lo ideal sería contar con una tomografía. Entonces, mi recomendación sería realizarle una angiotomografía con cortes menores de 1 milímetro y estaremos felices y encantados de echarle una mano con el planeamiento a usted y a su equipo. Está Alberto en Argentina, que trabajamos en grupo, así que encantado de darle una mano y sumamente interesante. Ese tipo de casos son raros, así que sería espectacular poder compartirlo acá en el grupo. Perfecto, sí. Se lo presentaré a Alberto Sicher. Muchas gracias. De nada. Sí, yo sé que algunas personas tenemos todavía la costumbre de querer trabajar sobre la angiografía, que nos da bastante información. Sin embargo, no termina de ser más que una imagen bidimensional que no nos permite ver algunos factores claves para el momento del implante de este tipo de prótesis ramificadas. Yo creo que siempre es necesario una imagen tomográfica con cortes pequeños, como los menciona el doctor del Hierro, que nos van a permitir hacer las mediciones, la planificación y poder uno tener ya planificado cómo va a ser el abordaje, qué pasos críticos va a haber. Todo esto te da la tomografía con mucha mayor información que la angiografía, y es muy, muy importante para que el procedimiento sea exitoso. Muchas gracias, doctor Napoleón. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Por favor, aprovechemos que estamos más de 100 personas reunidas para que todos podamos compartir experiencias. Y que lo tenemos acá el doctor del Hierro, que es un artista en cuanto a planificación y estrategias en terapia cardiovascular transcatéter. Muchas gracias, doctor. Juan Carlos, en tu experiencia y mientras esperamos las preguntas más del auditorio, ¿qué tan importante es tener la angulación cráneo-caudal, oblicuo, izquierda o derecha, en pacientes con cuello inclinado de los aneurismas de aorta abdominal? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, doctor. Doctor, es una muy buena pregunta. Me pone en aprietos. Lo ideal es trabajar con una angulación, como dice usted, craneal en estos casos. O caudal, dependiendo de la anatomía específica, ¿no? Pero acá entra un detalle muy importante, y es que nosotros, mediante la realización de la planificación, damos un soporte al cirujano principal. Y el cirujano principal viene ya con una experiencia importante en terapia endovascular. Entonces, a veces los cirujanos endovasculares prefieren trabajar para la liberación de la prótesis a nivel proximal sin ningún tipo de angulación, porque ellos ya aprendieron a orientarse de esa manera. Y uno pierde un poco la orientación a la hora que lo angula y que trata de mover el angiógrafo al paciente caudal o cranealmente. Entonces, mi consejo sería siempre trabajar con una angulación, pero depende nuevamente de la experiencia y la expertise del médico que va a realizar el implante.
Gracias, Juan Carlos. Otra cosa importante es siempre, para enfatizar una vez más respecto a tu experiencia, que tienes tantas planificaciones y estar presente en salas de angiografía de distintos centros y tener un volumen grande, respecto a cuándo o por qué utilizar una determinada ilíaca para el cuerpo principal y otra para la extensión o para la rama contralateral. ¿Cuándo eliges, en base a tu experiencia, una determinada ilíaca para abordar el cuerpo principal y cuándo no? ¿Qué es lo que te ha enseñado tanto tiempo abordar aneurismas de todo tipo? Hay muchas cosas a tener en cuenta para escoger digamos, un camino ideal para el cuerpo principal y para la pata contralateral. Generalmente, la ilíaca más tortuosa es la ilíaca que se utiliza para colocación del cuerpo principal, ya que la ilíaca más recta o menos tortuosa va a facilitar la canulación de la pata corta. Eso es el estándar. Pero hay más cosas. Por ejemplo, si es que la ilíaca más tortuosa tiene una bifurcación aórtica hostil o muy angulada, esto ya puede generarte un problema a la hora de retirar la bala del cuerpo principal. Recordemos que la longitud que tiene que recorrer la bala del cuerpo principal es mucho mayor, ¿no es cierto? El dispositivo tiene más tiempo implantado adentro el dispositivo de entrega, digamos, tiene más tiempo dentro del árbol vascular del paciente. Por lo tanto, la posibilidad de que se te quede atrapada la bala a la hora de retirarlo, si es que la ilíaca es angulada a nivel de la bifurcación, es más alta. Por lo tanto, en este tipo de pacientes yo elegiría la ilíaca recta, sin angulación a nivel de la bifurcación para el cuerpo principal. No es solo esto lo que tenemos que evaluar. Las estenosis y las placas cálcicas también deben de ser muy bien evaluadas, porque pueden dificultar más que la introducción de la prótesis, que es una prótesis que navega de forma fabulosa dentro del árbol vascular. Es muy hidrofílica, la punta es totalmente atraumática, blanda. No van a tener problemas para colocar la prótesis, desplegar la prótesis, pero sí pueden tener problemas para retirar la bala. Y si es que ocurre, hay una serie de bailout techniques que también vamos a compartir con todo el panel en exposiciones más adelante, que ayudan a estar un poco más tranquilos en caso esto suceda, ¿no? Generalmente, hablándoles un poquito del tema, lo que nosotros hacemos en caso la bala tenga alguna dificultad para poder ser retirada, inmediatamente buscamos un acceso braquial y bajamos desde el brazo un balón de angioplastía para angioplastear la zona estenótica o quincada y poder retirar la bala. En nuestra experiencia, eso es lo que generalmente hacemos y optamos. Pero nuevamente no es una sola cosa. Yo diría que son muchas cosas. Es la angulación, es si hay una estenosis, es la calidad ilíaca, es el diámetro, es la disposición que va a tener el cuerpo principal dentro de la aorta, es todo eso lo que se tendría que evaluar, doctor. Gracias Juan Carlos. Veamos No, que hay cosas adicionales de parte del auditorio. Veo que está ahí Jafar, a ver si Jafar podrías ya a aportarnos con lo que estábamos conversando hace un momentito. El doctor Jafar Abu Habda es un cirujano cardiovascular con mucha experiencia también al respecto. Hola. ¿Aló, me escucha? Sí, aló. Sí, escuchamos. El doctor Jafar es un cirujano vascular y endovascular del Instituto Nacional del Corazón con mucha experiencia en implantes endovasculares. Doctor Jafar, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, y te felicito por la iniciativa de hacer este tipo de reuniones. Hola, Napo. Hola, Carlos, ¿cómo están todos? Espero que todos bien y guardando la cuarentena. Disculpen que no pude entrar más temprano, estaba haciendo un procedimiento y recién me estoy incorporando. Solo para aportar un poco lo que decía Carlos, ¿no? En la actualidad, en lo que es las ilíacas, con un diámetro mayor de 19-20 ya no se recomienda poner una extensión, sino se tiene que hacer una revascularización, ya sea por chimenea o ya sea por una iliac branch, lo que se está actuando. En la actualidad está descrito, ¿no?, que la mejor técnica es la iliac branch más que la chimenea, ¿no?, la revascularización de las ilíacas.
Y es lo recomendable, ¿no? Y lo que decía también Juan Carlos, ¿no? Que siempre escoger para poner el dispositivo por el lado más tortuoso, ¿no? Bueno, por lo menos eso es ahorita lo que he podido entrar y escuchar lo que estaban comentando. Sí, precisamente, Jafar, gracias por tu participación. Lo mencionábamos por el hecho de que por la gran experiencia que tienes, queríamos que nos comentes de repente, no sé si ya en el transcurso de los pacientes que están viniendo últimamente, pacientes que han recibido terapias de endoprótesis de aorta hace 8 años, 10 años, y que vienen con ilíacas ya dilatadas, con ilíacas con la pata ilíaca contralateral o la pata ipsilateral flotando dentro de un saco aneurismático. No sé si has tenido ya oportunidad de usar en ese tipo de casos dispositivos ilíacos ramificados o qué tipo de alternativa les has brindado. Tuvimos un par de casos, justamente hubo un paciente que vino con las dos ilíacas dilatadas, las dos ilíacas llegaron a dilataron más de 6 centímetros, la prótesis quedó bailando prácticamente. Quisimos, te soy sincero, poner una ramificada, al ponerla ramificada, pero se nos era bastante tortuoso desde la parte proximal a distal, entonces no recomendamos, hicimos una chimenea, pusimos una chimenea y eso que la chimenea se nos complicó bastante también para poder liberar, porque como vinimos desde arriba era demasiado tortuoso. Entonces depende, ¿no? O sea, depende cómo se va a presentar el aneurisma y depende la tortuosidad también que haya adquirido ese ilíaca para poder poner un ramificado o una chimenea, ¿no? No todo el mundo tiene experiencia en poner una ramificada, una iliac branch, o sea, teóricamente es sencilla para ponerla, para implantarla, la ponemos rápido, es sencilla, pero de todas maneras mucho hace la experticia y la anatomía que va a tener el aneurisma, ¿no? Que haya dilatado. Perfecto, perfecto. Qué bueno, qué caso interesante esto de que también se puedan hacer. La otra cosa Napoleón, otra cosa de lo que se estila mucho es modificar una ilíaca en campo para poder hacer también una ramificada de ese rato, ¿no? Se hace un orificio, se planifica, se hace un orificio y por ahí puedes pasar un stent, también es lo que se está optando, ¿no? Modificar en campo cuando no tienes la oportunidad de contar con esa tecnología a veces, ¿no? Una fenestra, ¿no? Sí, se hace una fenestra ahí, se hace un orificio, una fenestra medio como un hexágono y de ahí por ahí después entras y pasas un stent recubierto hacia la parte interna, ¿no? Y lo dejas y lo refuerzas con un stent autoexpandible. A mí me parece, doctor, sumamente interesante el comentario que acaba de hacer. Para los que no lo saben, el doctor Jafar probablemente es el médico con más experiencia en fenestras en el país en este momento. Y acá tenemos dos visiones diferentes, porque tenemos, por ejemplo, a un cirujano con muchísima experiencia en fenestras y un cirujano con muchísima experiencia en injertos paralelos. Entonces, esta es una de las discusiones más ricas que uno puede encontrar en un espacio como este, porque son dos técnicas buenas, son dos técnicas útiles, y todavía la superioridad de una o la otra no está bien decidida cuando se le compara con una rama, ¿no es cierto? Ambas quedan por debajo de las prótesis ramificadas por la patencia y la disminución del riesgo de luxación de los bridging stents. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Juan Carlos. Definitivamente, si vas a partir por el tratamiento inicial, tratas con una ramificada. Si ya tienes que corregir, tienes que ver la anatomía y ver si haces paralelo o la fenestra, ¿no? Eso ya tiene que ver. Eso va a depender mucho del paciente también, de la anatomía, ¿no? Y la experiencia del grupo, ¿no? Muchas gracias, Jafar, por tu participación. Muy buena. Nos orienta a nosotros. Creo que ya tenemos bastantes tiempo en discusión y con bastantes preguntas. Agradezco a todos por su participación. Juan Carlos, una presentación muy buena. Esperamos la siguiente con bastante ganas de poder aportar todos y compartir en estos momentos difíciles en donde todos tenemos que cuidarnos y apoyar con un granito de arena para que se resuelva este problema de la pandemia. Aprovechemos en compartir nuestros conocimientos, compartir nuestras experiencias para poder brindar mejores soluciones a los pacientes en el futuro. Muchas gracias a todos por su participación
por haber participado de esto, por haber tenido esa convocatoria tan buena, y quedamos a la espera de la siguiente sesión. Muchísimas gracias, doctor Napoleón. Yo solamente quiero agradecer la gran concurrencia que ha tenido la presentación. Hemos sido más de 150 personas y hasta el día jueves que nos volvemos a encontrar para la presentación de los dispositivos ilíacos ramificados como caso complejo a cargo del doctor Zúñiga y como moderador el doctor Hernán Aste, también contando con mi participación y la del doctor Delgado para esto. Muchísimas gracias y hasta el día jueves. Gracias a todos, doctores. Yo estoy reenviando los correos y también los comparto por WhatsApp, toda la información y las direcciones para la reunión del día jueves. Gracias, que tengan todos una muy buena tarde.